Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a estar hablando de algo que nos va a servir mucho a la hora de encarar nuestra producción radial, que es la lectura coloquial. ¿Y qué es la lectura coloquial? La posibilidad de leer un texto sin que se note que yo estoy leyendo. Probablemente yo tenga un texto escrito y de alguna manera tengo que traducirlo a la oralidad de una manera espontánea y que no se note que yo estoy leyendo. Aunque no todos los textos, por su rigidez quizás, puedan ser traducidos, si se quiere, de esta manera a la lectura coloquial. Para poder lograr esto, una de las cosas que les va a ser muy útil es que el texto o el material que ustedes tengan para trabajar en su producción radial lo hayan leído por lo menos una vez, ya sea que trabajen con algún manual o con algún texto que hayan extraído de la bibliografía que ustedes le hayan recomendado a sus alumnos. No les digo de textos de producción propia porque de alguna manera inconscientemente van a hacer un traspaso más concreto, más simple, menos enredado, que va a hacer que el alumno pueda comprenderlo de una manera más fácil. Algo que también nos va a servir es la lectura anticipada. ¿Qué significa esto? Que a medida que yo voy leyendo, mi mirada va adelantando algunas de las palabras que siguen después para poder reconvertirlas. Algunas ideas o sugerencias que quiero traerles en este video les van a ayudar a ustedes a poder mejorar esta lectura coloquial y que delante del micrófono su discurso pueda salir mucho más fluido. Mayormente si este está escrito y después ustedes tienen que trasladarlo en la oralidad. Una de las primeras cosas que tenemos que pensar es la idea de lo que quiero decir o de qué se trata ese texto para de alguna manera encontrar la forma de resumirlo para contarlo de una manera concreta y después eventualmente ir desarrollándolo. Lo principal es que esta idea sea clara y que yo en pocas palabras pueda resumir eso que probablemente sea un texto más extenso, más largo. Es similar a cuando ustedes trabajan con cierta bibliografía y tienen que encontrarle la manera para que cuando ustedes se lo traducen a sus alumnos, ellos puedan entenderlos con claridad. La idea es similar. Una de las características que diferencia más claramente lo escrito del oral es que en el escrito yo puedo utilizar palabras un poco más elaboradas, con un lenguaje más amplio, pero la oralidad es distinto porque la oralidad es espontánea y yo necesito que quien me esté escuchando no se pierda de lo que yo le estoy diciendo porque en el medio de mi discurso había una palabra que no está en nuestro vocabulario común, cotidiano de todos los días, y quizá la persona se quede más concentrada intentando rebuscar qué significa esa palabra y se pierde del resto de lo que yo estoy contando. Por eso, en este caso, tenemos que de alguna manera reemplazar esas palabras más complejas por el significado concreto para ser claros, concisos y concretos, que eso en la oralidad es fundamental. No enroscarnos con las ideas o con palabras elevadas y académicas, porque eso en la oralidad no sirve tanto. Y acá va a entrar algo que quizás les va a parecer contradictorio, porque por ejemplo, en el lenguaje escrito, las redundancias son algo a evitar, justamente porque yo tengo la posibilidad de leerlo y si yo soy redundante con algo que estoy comentando, de alguna manera como que interfiere en mi proceso de comprensión del texto. En cambio, en la oralidad necesito redundar sobre algo o repetir o volver a remarcar porque me ayuda a afirmar la idea de lo que yo estoy comentando en la persona que me está escuchando. Otro elemento que también nos va a servir mucho en la lectura coloquial es parafrasear. Yo estoy intentando leer un texto o comentar sobre algo que yo ya leí, como dijimos antes,
es un texto o un apunte o bibliografía que yo ya leí, que sé de qué se trata, y puedo parafrasearlo. Esto también me va a servir para traerlo y para convocarlo a la oralidad. Otro elemento que puede ser dificultoso a la hora de trasladar un discurso escrito a la oralidad es los números. Cuando yo me topo o me cruzo con cifras. Lo hablábamos una de las clases anteriores. Por un lado, yo puedo ayudar a crear imágenes mentales en quienes me están escuchando para que no sea simplemente una cifra, sino que yo pueda sacarlo de lo abstracto. Como, por ejemplo, supónganse que en vez de decir 60.000 metros cuadrados, por dar un ejemplo, bueno, lo que ocupa una cancha de fútbol, no sé si tiene esas medidas, pero por dar un ejemplo, para que la persona que lo esté escuchando no solamente escuche el número, sino que tenga la dimensión de lo grande que puede ser ese número. Y otra cosa que nos sucede con los números es que a la hora de hablar de ellos, lo mejor es redondear. ¿Por qué? Porque si yo digo 2.355 habitantes de un pueblo, quizás ya a la mitad perdí la atención del que me estaba escuchando, pero si yo digo más de 200.000 habitantes del pueblo y continúo con lo que estaba queriendo contar, ya la persona se da la dimensión de que son más de 200.000 personas. Después esa cifra la podemos aclarar por otro lado, dependiendo del contexto. Pero yo necesito que la persona sepa que esa cifra es superior a 200.000. Por eso, redondear ahí también nos va a servir mucho. Es mejor que la persona que me esté escuchando tenga la posibilidad de captar la magnitud de lo que yo estoy diciendo antes de que termine sin entender nada. Que eso no es lo que queremos. Queremos que puedan comprender el mensaje que estamos intentando hacerles llegar. En un discurso escrito que tratemos de trasladar a la oralidad, también probablemente nos vamos a encontrar con enumeraciones. Por ejemplo, estoy hablando de un mismo grupo de personas. Adolescentes, mujeres, madres, abuelas, esposas. Bueno, yo en esa categoría que enumero ciertos elementos, pueden ser estos o pueden ser cualquiera, en esa categoría yo tengo que hacer que cuando lo leo se diferencie la una de la otra. Lo puedo realizar a través de pausas, dando a entender que finaliza una palabra y termina otra, o un concepto y empieza el otro, sino que también cambiando el tono, la intensidad, el volumen y la intención de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo digo, en un frío invierno, las hojas estaban amarillas, los árboles estaban secos, el cielo siempre estaba gris, la tierra parecía desierta. Bueno, en esa pequeña enumeración que yo hice de una descripción sobre el frío, sobre el invierno, juego de alguna manera con la intencionalidad, con el volumen, con la intensidad de mi voz, bajando el tono de mi voz. Eso va a depender del contexto de lo que yo esté diciendo. Obviamente, lo que yo dije quizás puede tener un contexto más literario. Por ejemplo, lengua y literatura, están leyendo un cuento, puedo utilizar esos recursos. Igual de todo esto que yo estoy diciendo, lo que no hay que hacer es abusar de ese recurso. Trabajarlo de la mejor manera posible, pero sin que sea constantemente que aparezca ese recurso puntual, sino ir intercalando los distintos recursos que fuimos mencionando. Y si yo estoy leyendo un texto o ya lo leí y sé que se acerca a una enumeración, lo que yo puedo es empezar a hacer distintas pausas que duren tiempos distintos. Un poquito más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos. Para con eso ir marcando también una diferencia. Porque la intención es poder notar que ahí hubo algo que cambió.
y tiene que verse reflejado nuestra voz. Otra cosa que también puede aparecer y que podemos llegar a utilizar son los gestos sonoros. Quizás es más claro en textos literarios o que requieren interpretación. Por ejemplo, si estamos leyendo un texto en el que intervienen ciertos personajes, yo puedo, al leer su diálogo, interpretar si el personaje tenía dudas, tenía miedo, se sentía contento. Y ahí puedo utilizar los gestos sonoros. Por ejemplo, si está contento, una expresión de alegría. Si está triste, puedo simular un llanto. Son gestos sonoros que van a sumar a lo que yo estoy intentando contar. Y las pausas. Muchas veces le tememos a las pausas. ¿Por qué? Porque la pausa que tiene una duración extensa se convierte en un bache y es algo que no nos sirve. Pero las pausas bien utilizadas a su tiempo, como lo hablamos en otra ocasión, por un lado, cuando están marcadas con los signos de puntuación, el punto, punto y coma, punto y seguido, 2 puntos. Esos signos de puntuación a nosotros nos van a marcar necesariamente una pausa. Pero a lo largo del texto hay otras pausas que uno va haciendo a medida que se da cuenta que ayudan a la intencionalidad de lo que le estoy contando al otro que me está escuchando. No siempre las pausas convenientes van a estar escritas. Las tenemos que ir encontrando nosotros a medida que vamos haciendo la lectura de ese texto, que nos vamos acomodando, que nos vamos dando cuenta cuál era la intención del autor. Pero las pausas son necesarias y son muy útiles. No tengan miedo de hacer una pausa cuando crean que puede llegar a servir. Pero tampoco llegar al punto de que la pausa sea tan extensa que se convierta en un bache incómodo del que yo después no pueda salir, que quizás me haga perder en lo que estoy contando. Ese tipo de pausas no, pero las pausas bien utilizadas les van a aportar mucho al trabajo y a la producción radial que estén haciendo. Y las muletillas. Las muletillas son algo muy común que suelen aparecer cuando tenemos alguna duda, cuando no sabemos cómo seguir, cuando nos quedamos en blanco. Pero, ¿cómo puedo hacer para eliminar esas muletillas teniendo en cuenta que aparecen para salvarnos de un momento que no sabemos cómo salvar? Bien, por ejemplo, lo que tengo que hacer, lleva práctica, claro, emitir esa muletilla para adentro, sin sonido, sin que se escuche. Ese, yo para adentro lo pienso, pero no lo hago sonar. Y yo ahí me voy a ir dando cuenta que son innecesarias y que ese lugar es preferible ocuparlo con un silencio corto a utilizarlo con una muletilla porque le quita belleza a mi discurso. Otra cosa que también nos puede suceder en la lectura coloquial o en cualquier situación de una producción radial es equivocarnos, cometer un furcio, y eso nos da terror. Nos da terror equivocarnos, nos da terror decir mal una palabra o perdernos en lo que estábamos diciendo. Nos da terror. Pero la equivocación la podemos usar a nuestro favor. ¿Por qué? Tenemos varias formas de utilizarla a nuestro favor. Cuando nos equivocamos, al, por ejemplo, decir mal una palabra, lo que podemos hacer, en vez de decir, perdón, disculpen, me equivoqué, que eso es más perjudicial que beneficioso. ¿Por qué? Porque quizás si yo en el momento corrijo la palabra y sigo como si nada, nadie se percató, o si se percataron, se entretuvieron luego escuchando el resto de lo que yo decía. Pero si yo vengo hablando, es como si viniera un tren andando y de repente frena de golpe y todos los pasajeros que están adentro chocan. Se dan por aludidos que eso pasó. Pero si en cambio simplemente sienten que el tren hizo un pequeño rebote pero siguió, lo van a dejar pasar como que aquí no pasó nada. Y eso es lo que tiene que suceder. A la equivocación la tenemos que dejar pasar. Me equivoqué, genial, listo, ya está. Sucedió, sigo adelante.
Y llegando al final, lo que tenemos que hacer es redondear. Cuando yo llevé a cabo los puntos más importantes de mi discurso, hice la introducción o el inicio, lo desarrollé y lo cerré, tengo que empezar a redondear. Y ahí en ese redondeo de la idea que yo estoy contando, que como estamos hablando de lectura coloquial, es algo que yo ya tengo escrito, pero que lo voy adaptando a la oralidad, tengo que redondear en lo que venía diciendo, cerrar la idea para poder terminar el texto de la mejor manera posible. Lo más probable es que si ustedes tienen un texto largo y extenso, al trasladarlo a la oralidad, puede que nos tarden algunos minutos más, pero que lo importante y lo interesante de trasladar un texto escrito a la oralidad es que quede claro lo que yo quiero decir. Tan claro como si hubieran leído el texto escrito. ¿Sí? Ese es mi objetivo de la lectura coloquial. Por un lado, ser menos monótono, menos aburrido, porque si yo estoy en un programa de radio y lo estoy leyendo textualmente, un apunte, por ejemplo, la gente que está del otro lado se duerme, porque tengo una lectura monótona, monocorde, que se escucha todo en el mismo tono. Pero si yo opto por una lectura coloquial va a ser más llevadero, más amigable. Para finalizar, quiero dejarle algunas recomendaciones que le van a servir un montón para empezar a trabajar la lectura coloquial, que es un ejercicio que lleva tiempo, que al principio nos puede costar un poco, pero si logramos dominarlo nos va a servir muchísimo. Elijan alguno de los textos con los que ya vengan trabajando, sean cuentos, sean apuntes, sea lo que sea, inténtenlos traducir ese mensaje escrito a la oralidad. Mayormente cuando ese texto no es de ustedes, cuando no es propio. Grábenlos, escúchense y vayan detectando algunos elementos que fuimos mencionando. Por ejemplo, si la idea que yo estaba transmitiendo era clara, si utilicé muchas palabras complicadas y que quizás el que me escucha no lo entiende y si no lo entiende se pierde. Si es que utilizamos esas palabras, las explicamos o explicamos los términos más complejos. Cuando hay cifras, escuchémoslas para ver si eso que yo dije fue fácil de comprender o no, si hubo enumeraciones, si sonaron más reales, más interpretadas, si incorporamos gestos sonoros o espacios para la duda, si utilizamos las pausas, si le dimos el tiempo necesario o, por el contrario, no las utilizamos y fuimos a una velocidad demasiado acelerada, si repetimos palabras o las muletillas, si el desarrollo fue fácil de seguir, si yo fui claro con cada idea y si cuando yo cerré mi idea fui clara y pude detallar lo que quería contar. Esas son algunas sugerencias que le van a venir muy bien. Grabar los textos, volver a escucharse y tener en cuenta cada uno de estos puntos que yo mencioné para que su lectura coloquial sea mucho mejor. Los espero a todos el próximo viernes a las 10 y a las 5 en la charla virtual, donde vamos a empezar a poner en práctica todo esto que fuimos aprendiendo. Los espero.